Saludos y bendiciones del Señor a todos ustedes, nuestros amados hermanos y apreciados amigos. Sean bienvenidos un día más a la entrega del Tesoro de David. Vamos avanzando ya al Salmo número 49 y leamos en la palabra del Señor el Salmo 49 de los versículos 1 al 20. Y así dice la bendita palabra del Señor. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio, y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación dan sus nombres a sus tierras. Mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Este su camino es locura. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos, Sela. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Sela. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa a su alma y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Título: Al músico principal, un salmo para los hijos de Coré. Se trata precisamente de lo mismo que en ocasiones anteriores, y no es necesario hacer ninguna observación. División. El músico poeta canta, con el acompañamiento de su arpa, el carácter despreciable de los que confían en sus riquezas, y así consuela al creyente oprimido. Los 4 primeros versos son un prefacio. Del 5 al 12 se quita todo temor a los grandes opresores, al recordar su fin y su locura. El 13 contiene una expresión de asombro ante la perpetuidad de la locura. El 14 y el 15 contrastan al impío y al justo en su futuro, y del 16 al 20 se da la lección del conjunto en forma admonitoria. Nótese el coro de los versos 12 y 20 y también los dos Sela. Exposición. Versículo 1. Oíd esto, todos los pueblos. Todos los hombres están implicados en el tema. Es de ellos y por lo tanto a ellos que el salmista quiere hablar. No es un tema que los hombres se deleiten en considerar, y por lo tanto el que quiere instruirlos debe presionarlos para que presten atención. Cuando, como en este caso, el tema pretende ser la sabiduría y el entendimiento, la atención es exigida muy apropiadamente. Y cuando el estilo combina lo sentencioso del proverbio con la dulzura de la poesía, el interés es fácilmente excitado. Prestad oído todos los habitantes del mundo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Los hombres que habitan en todos los climas están igualmente interesados en el tema, pues las leyes de la providencia son las mismas en todas las tierras. Es prudente que cada uno sienta que soy un hombre, y por lo tanto, todo lo que concierne a los mortales tiene un interés personal para mí. Todos debemos comparecer ante el tribunal y por lo tanto todos debemos prestar atención a la santa advertencia que puede ayudarnos a prepararnos para este temible evento. Aquel que se niegue a recibir la instrucción por el oído
no podrá escapar de recibir la destrucción por él cuando el juez diga: apartaos, malditos. Versículo 2. Tanto los bajos como los altos, los ricos y los pobres juntos, hijos de los grandes e hijos de los mezquinos, hombres de gran fortuna y vosotros que os consumís en la pobreza. Todos estáis invitados a escuchar al inspirado juglar mientras toca con su arpa una lúgubre pero instructiva canción. Los bajos serán alentados, los altos serán advertidos, los ricos serán aleccionados, los pobres consolados. Habrá una lección útil para cada uno si están dispuestos a aprenderla. Nuestra predicación debe tener una voz para todas las clases y todos deben tener un oído para ella. Adaptar nuestra palabra solo a los ricos es una perversa adulancia, y pretender solo complacer a los pobres es actuar como un demagogo. La verdad puede decirse de tal manera que sea escuchada por todos, y los hombres sabios tratan de aprender ese estilo aceptable. Los ricos y los pobres se reunirán pronto en la tumba y pueden contentarse con reunirse ahora. En la congregación de los muertos todas las diferencias de rango serán borradas. No deben ser ahora un obstáculo para las instrucciones unidas. Versículo 3. Mi boca hablará de sabiduría. Inspirado y por lo tanto elevado más allá de sí mismo, el profeta no está alabando sus propios logros, sino ensalzando el Espíritu Divino que habló en él. Sabía que el Espíritu de la verdad y de la sabiduría hablaba a través de él. Quien no está seguro de que su asunto es bueno, no tiene derecho a pedir audiencia. Y la meditación de mi corazón será de entendimiento. El mismo Espíritu que hizo elocuentes a los antiguos videntes, también los hizo reflexivos. La ayuda del Espíritu Santo nunca tuvo por objeto sustituir el uso de nuestras propias facultades mentales. El Espíritu Santo no nos hace hablar como el asno de Balaam, que se limitaba a emitir sonidos, pero nunca meditaba, sino que primero nos lleva a considerar y reflexionar, y luego nos da la lengua de fuego para poder hablar con poder. Versículo 4. Inclinaré mi oído a una parábola. El que quiere que otros oigan, empieza por oírse a sí mismo. Como el juglar inclina su oído a su arpa, así el predicador debe entregar con toda su alma a su ministerio. La verdad llegó al salmista como una parábola. Él se esforzó por descifrarla para el uso popular. No quiso dejar la verdad en la oscuridad, sino que escuchó su voz hasta que la comprendió tan bien como para poder interpretarla y traducirla al lenguaje común de la multitud. Aún así, por necesidad, seguiría siendo un problema y un dicho oscuro para los muchos no ilustrados. Pero esto no sería culpa del cantor, pues dice: abriré mi oscuro dicho sobre el arpa. El escritor no era un místico que se deleitara en las cosas profundas y turbias, pero no temía los temas más profundos. Trataba de abrir los tesoros de las tinieblas y de levantar perlas de las profundidades. Para ganar la atención, puso su filosofía proverbial en forma de canción y afinó su arpa al tono solemne de su tema. Reunámonos en torno al juglar del Rey de los Reyes y oigamos el salmo que antaño dirigía el músico principal, como el coro de los hijos de Coré alzaba su voz en el templo. Versículo 5. ¿Por qué he de temer en los días de maldad, cuando me rodee la iniquidad de mis talones? El hombre de Dios espera tranquilamente los tiempos oscuros en los que aquellos males que le han perseguido los talones obtendrán una ventaja temporal sobre él. Los hombres inicuos, aquí llamados un abstracto iniquidad, acechan al justo, como serpientes que apuntan a los talones de los viajeros. La iniquidad de nuestros talones es aquel mal que pretende hacernos tropezar o impedirnos. Era una antigua profecía que la serpiente heriría el talón de la semilla de la mujer, y el enemigo de nuestras almas se empeña en cumplir esa premonición. En alguna parte lúgubre de nuestro camino puede ocurrir que el mal se haga más fuerte y más audaz, y que ganando terreno nos asalte abiertamente. Los que nos seguían los talones como una manada de lobos tal vez nos alcancen y nos rodeen. ¿Y entonces qué? ¿Cederemos a la cobardía? ¿Seremos presa de sus dientes? Dios no lo permita.
Es más, ni siquiera temeremos, pues, ¿qué son esos enemigos? ¿Qué son en realidad sino hombres mortales que perecerán y pasarán? No puede haber ningún motivo real de alarma para los fieles. Sus enemigos son demasiado insignificantes como para merecer un estremecimiento de temor. ¿No nos dice el Señor: yo soy el Señor, el que te consuela? ¿Quién eres tú para que tengas miedo de un hombre que va a morir y del Hijo del Hombre que será hecho como hierba? Los eruditos han dado otras interpretaciones de este versículo, pero preferimos mantener la versión autorizada cuando podemos, y en este caso encontramos en ella precisamente el mismo significado que le darían aquellos que traducen mis talones por las palabras mis suplantadores. Versículo 6. ¿Qué pasa si los enemigos del hombre bueno están entre los grandes de la tierra? Sin embargo, no tiene que temerlos. Los que confían en sus riquezas, pobres tontos, que se contentan con una confianza tan podrida. Cuando ponemos nuestra roca en contraste con la de ellos, sería una locura tenerles miedo. Aunque se jacten a gritos, podemos permitirnos sonreír. ¿Qué pasa si se glorían y se jactan de la multitud de sus riquezas? Sin embargo, mientras nos gloriamos en nuestro Dios, no nos amedrentan sus orgullosas amenazas. La gran fuerza, la posición y el patrimonio hacen que los hombres malvados sean muy altivos en su propia estima y tiránicos con los demás. Pero el heredero del cielo no se deja intimidar por su dignidad, ni se acobarda por su altivez. Ve el escaso valor de las riquezas y la impotencia de sus sueños en la hora de la muerte, y por eso no es tan mezquino como para temer una efímera, una polilla, una burbuja. Versículo 7. Ninguno de ellos puede redimir a su hermano. Con todas sus riquezas, todos ellos juntos no podrían rescatar a un camarada de las frías garras de la muerte. Se jactan de lo que van a hacer con nosotros, que lo vean ellos mismos, que pesen su oro en la balanza de la muerte y vean cuánto pueden comprar con él al gusano y a la tumba. Los pobres son sus iguales en este aspecto, que amen a su amigo siempre tan caro, no pueden dar a Dios una razón por él. De nada serviría el rescate de un rey, un Monte Rosa de rubíes, una América de plata, un mundo de oro, un sol de diamantes. Todo sería totalmente despreciable. Oh fanfarrones, no penséis en aterrorizarnos con vuestras inútiles riquezas. Id a intimidar a la muerte antes de amenazar a los hombres en los que está la inmortalidad y la vida. Versículo 8. Porque la redención de su alma es preciosa y cesa para siempre. Demasiado grande es el precio, la compra es inútil. Para siempre el intento de redimir un alma con dinero debe seguir siendo un fracaso. La muerte viene y la riqueza no puede sobornarlo. El infierno sigue y ninguna llave de oro puede abrir sus mazmorras. Vanas son, pues, vuestras amenazas, poseedores del barro amarillo. Vuestros juguetes infantiles son despreciados por los hombres que estiman el valor de las posesiones por el ciclo del santuario. Versículo 9. Ningún precio podría asegurar a ningún hombre que siga viviendo para siempre y no vea la corrupción. Enloquecidos están ahora los hombres tras el oro. ¿Qué serían si éste pudiera comprar el elixir de la inmortalidad? El oro se derrocha a manos llenas para engañar al gusano del pobre cuerpo, embalsamándolo o encerrándolo en un ataúd de plomo. Pero es un negocio miserable, muy burlesco y cómico. En cuanto al alma, es una cosa demasiado sutil para ser detenida cuando oye la orden divina de remontarse por pistas desconocidas. Nunca, pues, temeremos a esos viles mordedores que nos pisan los talones, cuyo presumido tesoro resulta tan impotente para salvar. Versículo 10. Porque ve que los sabios mueren. Todo el mundo lo ve. El rico orgulloso y perseguidor no puede dejar de verlo, no puede cerrar los ojos al hecho de que hombres más sabios que él están muriendo, y que él también con toda su astucia debe morir. También el necio y el bruto perecen. La insensatez no es inmune a la muerte. La gorra del bufón se va, así como la toga del estudiante. La alegría no puede reírse de la hora de la muerte.
La muerte que visita la universidad no perdona la taberna. La irreflexión y el embrutecimiento encuentran su fin con la misma seguridad que el cuidado y el estudio desperdiciado. En efecto, mientras que el verdadero sabio, en lo que respecta a este mundo, muere, el necio tiene una suerte peor, pues perece, es borrado de la memoria, no es llorado por nadie, no se le recuerda más. Y dejan sus riquezas a otros. No pueden llevarse ni un centavo. Si los herederos varones de su propio cuerpo, legítimamente engendrados, heredan sus bienes o permanecen sin reclamar, no importa. Sus acaparamientos ya no son suyos. Los amigos pueden disputar sus bienes o los extraños dividirlos como botín. Ellos no pueden interferir. Fanfarrones, guardad lo vuestro antes de soñar con despojar a los hijos del Dios vivo. Guardad los zapatos para vuestros propios pies en el oscuro peregrinaje de la muerte, antes de que tratéis de morder nuestros talones. Versículo 11. Su pensamiento interior es que sus casas permanecerán para siempre y sus moradas por todas las generaciones. Es muy necio. ¿Quién es más necio en su pensamiento interior que lo que se atreve a hacer en su discurso? Tales frutos podridos, podridos en el fondo, son los mundanos. En el fondo de su corazón, aunque no se atreven a decirlo, creen que los bienes terrenales son reales y duraderos. Soñadores insensatos, las frecuentes dilapidaciones de sus castillos y casas solariegas deberían enseñarles algo mejor, pero aún así siguen alimentando la ilusión. No pueden distinguir el espejismo de las verdaderas corrientes de agua. Se imaginan que el arco iris es estable y que las nubes son las colinas eternas. Llaman a sus tierras con sus propios nombres. Esta práctica es bastante común. Sus tierras están hechas para llevar el nombre del terrateniente. Bien podría escribirlo en el agua. Los hombres han llegado a llamar a los países con sus propios nombres, pero ¿qué más da el cumplido ocioso, aunque los hombres perpetúen su nomenclatura? Versículo 12. Sin embargo, el hombre, estando en el honor, no permanece. No es más que un inquilino por una hora, y no se queda una noche, e incluso cuando habita en salones de mármol, su aviso de abandonar está escrito. La eminencia está siempre en peligro inminente. El héroe de la hora no dura más que una hora. Los cetros caen de las manos paralizadas que un día los empuñaron, y las coronas se desprenden de los cráneos cuando la vida se va. Es como las bestias que perecen. No es como las ovejas que se conservan del gran pastor, sino como la bestia cazada que está condenada a morir. Vive una vida bruta y muere una muerte bruta. Revolcándose en las riquezas, saciado de placeres, es engordado para el matadero y muere como el buey en el despojo. ¡Ay, que una criatura tan noble use su vida tan indignamente y la termine tan vergonzosamente! En lo que respecta a este mundo, ¿en qué se diferencia la muerte de muchos hombres de la muerte de un perro? Ellos bajan al vil polvo de donde surgieron, sin llorar, sin honrar y sin cantar. ¿Qué lugar hay, entonces, para el temor de los piadosos cuando tales bestias naturales los asaltan? ¿No deberían poseer sus almas con paciencia? Hacemos una pausa aquí, porque esta estrofa parece ser el estribillo de la canción y como tal se repite en 20º verso. Versículo 13. Sus vanas confidencias no son aberraciones casuales del camino de la sabiduría, sino su camino, su curso habitual y regular. Toda su vida está regulada por tales principios. Su camino de vida es una locura esencial. Son tontos de remate. Desde el principio hasta el final, la brutalidad es su característica. La estupidez rastrera es el rasgo principal de su conducta. Sin embargo, su posteridad aprueba sus dichos. Los que los siguen en la descendencia, los siguen en la locura. Citan sus máximas mundanas y aceptan su locura carrera como el modo de vida más prudente. ¿Por qué no ven por el fracaso de sus padres la locura de sus padres? No, la raza transmite su debilidad.
La gracia no es hereditaria, pero la sórdida mundanalidad pasa de generación en generación. La raza de los tontos nunca se extingue. No es necesario que los misioneros enseñen a los hombres a ser lombrices de tierra. Se arrastran naturalmente al polvo. Sela. Bien puede el juglar detenerse y pedirnos que reflexionemos sobre la profunda locura de los hijos de Adán. Aprovecha la ocasión, lector, para reflexionar sobre los tuyos. Versículo 14. Como ovejas son puestas en el sepulcro, como ganado mudo y conducido, son apresurados a su perdición y son encerrados dentro de las puertas de la destrucción. Como ovejas que van a donde son conducidas y siguen a su líder sin pensar, así estos hombres que han elegido hacer de este mundo su todo, son impulsados por sus pasiones hasta que se encuentran al final de su viaje. Ese final, las profundidades del Hades. O si nos atenemos a nuestra propia traducción, tenemos la idea de que mueren pacíficamente y son enterrados en silencio, solo que pueden despertar para avergonzarse en el último gran día. La muerte se alimentará de ellos. La muerte, como un sombrío pastor, los guía y conduce al lugar de su eterno pastoreo, donde todo es esterilidad y miseria. Los justos son guiados por el buen pastor, pero los impíos tienen a la muerte por pastor, y él los conduce hacia el infierno. Así como el poder de la muerte los gobierna en este mundo, pues no han pasado de la muerte a la vida, así los terrores de la muerte los devoran en el mundo venidero. Como se dice que los gigantes sombríos en las viejas historias se alimentan de los hombres a los que atraen a sus cuevas, así la muerte, el monstruo, se alimenta de la carne y la sangre de los poderosos. Los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Los pobres santos eran antes la cola, pero al amanecer serán la cabeza. Los pecadores gobiernan hasta la caída de la noche. Sus honores se marchitan por la tarde y por la mañana encuentran su posición totalmente invertida. La reflexión más dulce para los rectos es que la mañana, que aquí se pretende, comienza en un día interminable e inmutable. ¡Qué disgusto de espíritu para el orgulloso mundano cuando el juez de toda la tierra celebra su sesión matutina para ver al hombre que despreció exaltado en lo alto del cielo mientras él mismo es desechado! Y su belleza se consumirá en el sepulcro de su morada. Todo lo que el impío tenía de gloria desaparecerá en la tumba. La forma y la belleza se desvanecerán de ellos. El gusano hará un triste estrago de toda su belleza. Ni siquiera su última morada, la tumba, podrá proteger las reliquias que en ella se depositen. Sus cuerpos se disolverán. No quedará rastro de todos sus fuertes miembros y elevadas cabezas. No se podrá descubrir ningún vestigio de belleza restante. La belleza de los justos aún no se ha revelado, pero sus manifestaciones, pero toda la belleza que los malvados tendrán alguna vez, está en pleno florecimiento en esta vida. Se marchitará, se desvanecerá, decaerá, se pudrirá y pasará por completo. ¿Quién pues envidiaría o temería al pecador orgulloso? Versículo 15. Pero Dios redimirá mi alma del poder de la tumba. Saldremos de ese lugar de descanso temporal a su debido tiempo, vivificados por la energía divina. Al igual que nuestra cabeza resucitada, no podemos ser sujetados por las ataduras del sepulcro. La redención nos ha emancipado de la esclavitud de la muerte. Ninguna redención podría encontrar el hombre en las riquezas, pero Dios la ha encontrado en la sangre de su querido Hijo. Nuestro hermano mayor ha dado a Dios un rescate, y nosotros somos los redimidos del Señor. A causa de esta redención por el precio, seguramente seremos redimidos por el poder de la mano del último enemigo. Porque Él me recibirá, me sacará del sepulcro, me llevará al cielo. Si no se dice de mí como de Enoc, no fue porque Dios lo tomó.
alcanzaré el mismo estado glorioso. Mi espíritu lo recibirá a Dios y mi cuerpo dormirá en Jesús hasta que, resucitado a su imagen, sea también recibido en la gloria. Cuán infinitamente superior es tal esperanza a todo lo que nuestros opresores pueden presumir. Aquí hay algo que merecerá ser meditado, y por ello de nuevo hagamos una pausa a instancias del músico que inserta un Selah. Versículo 16. En estos últimos versos, el salmista se convierte en predicador y da lecciones admonitorias que él mismo ha recogido de la experiencia. No temas cuando uno se enriquece, que no te preocupe ver prosperar a los impíos. No te preguntes sobre la justicia divina, no permitas que ningún presentimiento nuble tu mente. La prosperidad temporal es un asunto demasiado pequeño para que valga la pena preocuparse. Deja que los perros tengan sus huesos y los cerdos su paja, cuando la gloria de su casa se acrecienta. Aunque el pecador y su familia estén en gran estima y se encuentren en una posición muy elevada, no importa. Todas las cosas serán corregidas a su debido tiempo. Solo aquellos cuyo juicio carece de valor estimarán más a los hombres porque sus tierras son más amplias. Los que son altamente estimados por razones poco razonables encontrarán su nivel dentro de poco, cuando la verdad y la justicia pasen a primer plano. Versículo 17. Porque cuando muera, no se llevará nada. No tiene más que un arrendamiento de sus acres, y la muerte pone fin a su tenencia. A través del río de la muerte, el hombre debe pasar desnudo. Ni un trapo de toda su ropa, ni una moneda de todo su tesoro, ni una pizca de todo su honor puede el moribundo llevar consigo. ¿Por qué, pues, preocuparnos por una prosperidad tan efímera? Su gloria no descenderá tras él. Cuando descienda para siempre, ninguno de sus honores o posesiones lo seguirán. Las patentes de nobleza son inválidas en el sepulcro. Su culto, su honor, su señorío y su gracia encontrarán por igual sus títulos ridículos en la tumba. El infierno no conoce la aristocracia. Vuestros pecadores delicados y finos encontrarán que las quemaduras eternas no tienen respeto por sus afectaciones y refinamientos. Versículo 18. Aunque mientras vivió, bendijo su alma. Se declaró feliz. Tenía sus cosas buenas en esta vida. Su principal fin y objetivo era bendecirse a sí mismo. Le encantaban las adulaciones de los aduladores. Los hombres te alabarán cuando te hagas bien a ti mismo. La generalidad de los hombres adoran el éxito, sea cual sea la forma en que lo obtengan. El color del caballo ganador no importa, es el ganador y eso es suficiente. Cuida del número 1, es la filosofía proverbial del mundo, y quien le hace caso es un tipo inteligente, un buen hombre de negocios, un astuto comerciante con sentido común, un hombre con la cabeza puesta en el camino correcto. Consigue dinero y serás respetable, un hombre sustancial, y tu casa será una empresa eminente en la ciudad o una de nuestras mejores familias del condado. Hacer el bien gana fama en el cielo, pero hacer el bien a uno mismo es lo más prudente entre los hombres del mundo. Sin embargo, ni un susurro de felicitación mundana puede seguir al millonario que se va. Dicen que murió valiendo un dineral, pero ¿qué encanto tiene ese hecho para el frío y sordo oído de la muerte? El banquero se pudre tan rápido como el negro de los zapatos, y el par se vuelve tan pútrido como el mendigo. ¡Ay, pobre riqueza! No eres más que el colorido del arco iris de la burbuja, el tinte que amarillea la niebla de la mañana, pero no le añade ninguna sustancia. Versículo 19. Irá a la generación de sus padres. Donde yacen las generaciones anteriores, también dormirán las actuales. Los padres hacen señas a sus hijos para que vengan a la tierra del olvido. Los padres mortales no engendran hijos inmortales. Como nuestros antepasados se han ido, también nosotros debemos hacerlo.
nunca verán la luz. A esta región superior, el mundano muerto no volverá nunca más a poseer sus bienes y a disfrutar de sus dignidades. Entre los muertos debe yacer en la espesa oscuridad, donde ninguna alegría o esperanza puede llegar a él. De todos sus tesoros no queda lo suficiente para proporcionarle una pobre vela. El fuego de su gloria se ha apagado para siempre, y no queda ni una chispa para animarle. ¿Cómo podemos, pues, mirar con temor o envidia a un desgraciado condenado a tal infelicidad? Versículo 20. La canción termina con el estribillo. El hombre que está en el honor y no entiende es como las bestias que perecen. El entendimiento diferencia a los hombres de los animales. Pero si no siguen la más alta sabiduría, y como las bestias encuentran todo en esta vida, entonces su fin será tan mezquino y deshonroso como el de las bestias muertas en la persecución, o asesinadas en los despojos. De la más elevada elevación del honor mundano a la más profunda muerte no hay más que un paso. Lo más triste de todo es la reflexión de que, aunque los hombres son como las bestias en toda la degradación de la perdición, no lo son en el descanso que asegura la perdición animal, pues ahí está escrito: estos irán al castigo eterno. Así termina la canción del juglar. Aunque el tema es reconfortante para los justos, está lleno de advertencias para los mundanos. Oídlo, ricos y pobres, escuchadla, naciones de la tierra. Notas explicativas y dichos pintorescos. Es extraño que dos salmos tan cercanos entre sí, como este y el 45º, imiten o sean los precursores de dos obras del Hijo de David, este el Eclesiastés y el primero los Cánticos. M. Neil. Versículo 2. En este salmo David, por así decirlo, convoca y divide a la humanidad. En el primer verso convoca: escuchad esto todos los pueblos, prestad atención todos los habitantes del mundo. En el segundo verso divide, tanto los bajos como los altos, los ricos y los pobres juntos. La palabra en hebreo para alto es Bene Ish, hijos de Ish, y la palabra para abajo es Bene Adam, hijos de Adán. Si tuviéramos que traducir el texto directamente, según la letra, las palabras deberían decir hijos de los hombres e hijos de los hombres, porque hijos de Adán e hijos de Ish se traducen como hijos de los hombres. Sin embargo, cuando se ponen juntos en forma de oposición, el uno significa bajo y el otro alto, y así nuestros traductores lo traducen según el sentido. No hijos de los hombres e hijos de los hombres, sino bajo y alto. Junius traduce en este sentido, aunque con más palabras, tanto los que nacen de hombres mezquinos como los que nacen de honorables. Joseph Carril. Versículo 4. Inclinaré mi oído a una parábola. Es decir, atenderé con diligencia para no cantar nada sin gracia. Metáfora tomada de los músicos que acercan su oído al arpa para comprobar la armonía del sonido. Victorino Weidner. Versículo 5. ¿Por qué he de temer en los días del mal, cuando la iniquidad de mis talones me rodee? Es decir, cuando mis pecados o faltas en lo que he hecho vienen a mi memoria, o son castigados sobre mí. El talón de todo hombre tiene algo de iniquidad, así como tenemos algo de suciedad pegada a nuestros talones mientras caminamos en un mundo sucio. Hay algo de suciedad, algo de contaminación sobre todas nuestras acciones, que podemos llamar la iniquidad de nuestro talón. Joseph Carril. Versículo 6. ¿Quién llama más audazmente a la puerta del cielo para que lo dejen entrar que aquellos a quienes Cristo rechazará como obreros de la iniquidad? ¡Oh, qué engaño es este! Calígula nunca hizo más el ridículo que cuando quiso ser honrado como un dios, mientras vivía más como un demonio. Antes de que querráis que los demás os tomen por cristianos, demostrad por Dios que sois hombres y no bestias, como hacéis con vuestras vidas brutas. No habléis de vuestras esperanzas de salvación mientras se vean las marcas de la condenación en vuestras flagrantes vidas. Si el camino al cielo fuera así de fácil, os prometo que los santos de todas las épocas
han sido muy vigilados por tomarse tantas molestias en mortificar sus lujurias, en negarse a satisfacer su apetito sensual. ¿Con qué fin desperdiciaron tanto su sudor en su celo por servir a Dios y sus lágrimas que no podían servirle mejor si hubieran podido ir al cielo como estos hombres esperan hacerlo? Mucho más acertado fue en este punto el fraile que, predicando en Roma una cuaresma, estando presentes algunos cardenales y otros muchos grandes, comenzó su sermón así, abrupta e irónicamente. San Pedro fue un necio, San Pablo fue un necio, y todos los cristianos primitivos fueron necios, porque pensaron que el camino al cielo era por medio de oraciones y lágrimas, vigilias y ayunos, severidades de mortificación y negando la pompa y la gloria de este mundo. Mientras que vosotros aquí en Roma pasáis vuestro tiempo en bailes y máscaras, vivís en la pompa y el orgullo, la lujuria y el lujo, y sin embargo os consideráis buenos cristianos, y esperáis ser salvados, pero al final demostraréis ser necios, y se descubrirá que ellos fueron sabios. Sermón fúnebre de William Gurnall para Lady Mary Byrne, 1671. Versículo 7. Ninguno de ellos puede redimir a su hermano. Algunos animales consagrados a Dios podían ser redimidos a un precio, pero no se podía asignar ningún precio al rescate de un alma. La fe de la Iglesia siempre había previsto que se proporcionaría tal rescate. Redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Salmo 138. W. Wilson. Versículo 8. Porque la redención de su alma es preciosa y cesa para siempre. En este juicio no prevalecerán las lágrimas, las oraciones no serán escuchadas, las promesas no serán admitidas, el arrepentimiento será demasiado tardío. Y en cuanto a las riquezas, los títulos honoríficos, los cetros y las diademas, estos aprovecharán mucho menos. Y la Inquisición será tan curiosa y diligente que ni un solo pensamiento ligero, ni una sola palabra ociosa de la que no te hayas arrepentido en tu vida pasada serán olvidados, porque la verdad misma ha dicho, no es en broma, sino en serio, que de toda palabra ociosa que los hombres hayan pronunciado darán cuenta en el día del juicio. Oh, cuántos de los que ahora pecan con gran deleite, sí, incluso con codicia, como si sirviéramos a un Dios de madera o de piedra que no ve ni puede hacer nada, quedarán entonces atónitos, avergonzados y callados. Entonces se acabarán los días de tu alegría, y serás abrumado por la oscuridad eterna, y en lugar de tus placeres tendrás tormentos eternos. Thomas Time. Versículo 11. Su pensamiento interior es que sus casas continuarán para siempre. Esta es la interpretación de nuestras acciones cuando no hacemos de Dios nuestra porción, sino que confiamos en la abundancia de nuestras riquezas. Este es nuestro pensamiento interior, el decir de nuestro corazón, tú eres mi Dios. En efecto, decimos, tú eres mi confianza, mi esperanza y mi gozo, y estarás a mi lado cuando todo cese y falte, y no me harás falta ni me perjudicarás mientras dures. Estos son los discursos secretos de nuestro corazón. Cristianos, muchos pueden, como un orador, declamar contra la vanidad de la criatura y hablar tan vilmente del dinero como lo hacen otros y decir, sabemos que no es más que un poco de tierra refinada, pero sus corazones se cierran con él. Se resisten a separarse de él por causa de Dios o por la voluntad declarada de Dios. Así como el que habla buenas palabras de Dios, no se dice que confíe en Dios. Así hablar malas palabras de las riquezas mundanas no nos exime de confiar en ellas. Hay una diferencia entre declamar como orador y actuar como un cristiano. Thomas Manton. Versículo 12. El hombre que está en el honor no permanece. Los rabinos lo leen así. Estando Adán en el honor, no permaneció ni una noche. La palabra hebrea para permanecer significa quedarse o alojarse toda la noche. Adán, entonces, parece que no se alojó ni una noche en el paraíso. Cuerpo de divinidad de Thomas Watson. Versículo 13. Este es su camino, su locura. La insensatez del hombre rara vez se manifiesta más que en estar muy ocupado en nada, en hacer un gran clamor donde hay poca lana.
como aquel hombre vacío que se presentó ante Alejandro, habiendo pasado mucho tiempo y tomando mucho cuidado en ello de antemano, y se jactó de que podía arrojar un guisante a través de un pequeño agujero, esperando una gran recompensa, pero el rey le dio solo un celemín de guisantes como recompensa adecuada a su diligente negligencia o a su ocupada ociosidad. Las cosas vanas y vacías son indignas de nuestro cuidado e industria. El hombre que, con gran esfuerzo y arriesgando su vida, subió a lo alto del campanario para poner un huevo en la punta, fue merecidamente objeto de lástima y de risa. Pensaremos que es poco más que un loco el que haga un fuego tan grande para asar un huevo como para asar un buey. George Swinock. Versículo 17. No se llevará nada. En este mundo ocurre lo mismo que en los campos y viñedos judíos. Pueden arrancar y comer lo que quieran mientras estén allí, pero no pueden embolsarse ni guardar nada para llevárselo. Thomas Gattaker. Versículo 18. Cuán necio es considerarse mejor hombre que otro solo porque tu estercolero es un poco más grande que el suyo. Estas cosas no deben ser tenidas en cuenta en valor de un hombre. Todas ellas son ajenas a ti y no te conciernen más que las ropas finas a la salud o a la fuerza del cuerpo. Es la riqueza, en efecto, la que hace todo el ruido y el bullicio del mundo, y reclama todo el respeto y el honor para sí misma, y el vulgo ignorante, cuyos ojos están deslumbrados por la pompa y la valentía, le rinde una estúpida y asombrada reverencia. Sin embargo, debes saber que sólo veneran tus sedas y tu terciopelo, tus tierras y tu séquito y tus sirvientes, no a ti. Y si piensas lo contrario, eres tan ridículo como aquel asno del apólogo que se enorgulleció gravemente y tomó estado cuando el pueblo se postró ante él, adorándolo no a él, sino al ídolo que llevaba. Versículo 20. Como las bestias. El hombre es tan bestia que no puede saber que lo es hasta que Dios le enseñe. Y nunca aprendemos a ser hombres hasta que hayamos aprendido que éramos bestias. No se dice que es como esta o aquella bestia, sino que es como las bestias que perecen. Tomemos cualquier bestia, y todas las bestias, la peor de las bestias, él es la imagen de todas ellas, y ejemplifica diariamente las más viles de sus cualidades en la suya propia. Joseph Carrell. Hasta acá nuestra lectura del día de hoy, mis amados hermanos. Estamos muy agradecidos al Señor por permitirnos seguir llevando a ustedes este tesoro de David. Y simplemente, después de esta lectura tan fuerte, honestamente, fuerte, hermanos, fuerte, darnos cuenta de la forma en que nuestros hermanos veían a las riquezas en el pasado. Este salmo, cada vez que nosotros tengamos posiblemente envidia de aquellas personas cercanas, ya sea en el trabajo, en la familia, que están prosperando económicamente y que no conocen al Señor, pues vengamos a este salmo, hermanos, y nos sintamos avergonzados al pensar que nosotros, por simplemente decir que somos cristianos, como decía la enseñanza, somos ya libres de no odiar a las riquezas. Pues eso no es cierto, hermanos. Muchas veces hemos codiciado, hemos sentido envidia de aquellos que han prosperado más que nosotros. Y eso no es nada más que necedad. Necedad delante de Dios, hermanos. Nosotros que deberíamos estar llevándoles el Evangelio, mostrarles que son viles pecadores, gusanos de la tierra, bestias, como dice este salmo, pues preferimos ¿qué? Sentir envidia, sentir codicia de lo que ellos tienen. No, mis hermanos. Este salmo, número 1, es de exhortación a cada cristiano que en este tiempo está sintiendo codicia por algo. Y este salmo también es de advertencia para aquel que se encuentra fuera de Cristo, aquel que sigue confiando en las cosas terrenales, que descansa en que son su deleite, su felicidad y lo único que necesita en esta tierra. No, mi amigo, no. Tarde o temprano, tú vas a exhalar el aliento de vida y tu espíritu, tú mismo, irás a dar cuentas de todo lo que has hecho en esta tierra.
y sin el abogado de las almas, Cristo Jesús, el que pagó por los pecados del pueblo, el que vivió una vida perfecta la cual tú y yo no podemos vivir, no estará a tu lado. Es día que vayas a Cristo. Es día que reconozcas que eres una bestia. Eres una bestia la cual está lejos de Dios, que solamente desea revolcarse en las cosas de este mundo. Ya deja eso. Ve a Cristo y encuentra la vida eterna en Él. En la voluntad del Señor, mis amados hermanos, nos estamos reencontrando la próxima semana para continuar con este tesoro de David ya en el Salmo 50. Con eso habremos cubierto ya un tercio de todo el libro de los Salmos. Será hasta la próxima.